Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Esta vez vamos a explorar un poco las ideas más fascinantes y vanguardistas que tenemos sobre ciencia, en este caso, sobre ciencia y, bueno, un poco actualidad, ciencia y curiosidades. He cambiado un poco el formato, lo he cambiado porque, bueno, pues me han llegado varios comentarios que lo que más interesa siempre es el tema, más que todo lo anterior, con lo cual, pues bueno, vamos a probar con el tema directamente y así lo podemos desarrollar un poquito más. Y hoy, bueno, pues aprovechando que se ha puesto muy de moda, ya no solamente por las películas de ciencia ficción de Marvel y, bueno, pues ese tipo de películas, sino también porque, bueno, ha ganado el Oscar la película que también va del tema, la de Todo a la vez en todas partes. No solamente el Oscar a la película, sino que ha ganado bastantes premios, con lo cual pues hoy vamos a adentrarnos un poco en el apasionante y enigmático mundo de los multiversos, y en este caso me voy a decantar por la teoría de Many Worlds, o muchos mundos en castellano, en la mecánica cuántica, ¿vale? Es de lo que vamos a hablar un poco hoy, sobre los multiversos. Y sería tan sencillo como empezar preguntándonos si estamos solos en este universo o existe un número infinito de realidades paralelas en las que todas las posibilidades se hacen realidad. Bueno, pues si me acompañáis y me escucháis un ratillo, vamos a ver qué pasa. Vamos a investigar y vamos a adentrarnos en lo desconocido y a vivir esta aventurilla, ¿no? Para ver qué es lo que nos depara, ¿no? Todo esto. Y es que, como decía, en los últimos tiempos el cine, la literatura, bueno, pues han puesto muy de moda de nuevo, porque esto no es de ahora, esto ya, bueno, pues hay otros autores antiguos, no antiguos, sino antiguos son los muebles, bueno, pues de hace unos años, que también Arthur C. Clarke y otros autores que pusieron de moda también este tipo de temas. Pero bueno, se han vuelto a poner muy de moda el tema del multiverso y los múltiples universos, las líneas paralelas, los viajes en el tiempo, etcétera. Pues por las últimas películas, como decía, pues eso, pasando por Doctor Strange, que fue un poco la que nos lo trajo de primeras en 2016, pasando por Spider-Man, la película de animación, y como decía antes, hasta la última y la galardonada con el Oscar Todo a la vez en todas partes. Bueno, que al final eso, el multiverso y las ramificaciones, y sus ramificaciones en este caso, se han vuelto de interés general. Bueno, pues es un tema que parece ser que interesa y que llama la atención, ¿no? Por lo que supone, ¿no? Por lo que nos supone a nosotros. Bueno, pues en nuestra búsqueda de respuestas, pues primero vamos a analizar un poco la historia de la mecánica cuántica, todo esto para dummies, ¿vale? Porque yo no soy ningún experto, pero bueno, he estado investigando un poco y hablando un poco con alguna persona que conocía un poco sobre este tema. Y vamos a analizar la historia de la mecánica cuántica y cómo, pues eso, sus fundamentos teóricos han dado lugar a interpretaciones sorprendentes y revolucionarias, podríamos decir, como esta teoría de many worlds, de muchos mundos, ¿vale? Voy a decirlo en castellano a partir de ahora, aunque la teoría es la teoría de many worlds, lo voy a decir en castellano, muchos mundos, ¿vale? Que la propuso Hugh Everett III, ¿vale? Y bueno, y vamos a discutir, entre otras cosas, o vamos a repasar, entre otras cosas, cómo esta interpretación intenta resolver el problema de la medida en la mecánica cuántica y cómo desafía nuestra comprensión convencional de la realidad, ¿vale? Nuestro día a día, vamos a decirlo así, ¿vale? Además, no solamente eso, sino que nos vamos a adentrar en el concepto más amplio de los multiversos, ¿no? No solamente el de muchos mundos, sino que
vamos a ver diferentes tipos de universos paralelos que han sido propuestos por físicos teóricos y cosmólogos, ¿no? Pues, por ejemplo, la teoría del multiverso inflacionario con una sola C, que no es nada que ver con la economía, hasta los universos Brana, ¿vale? En la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, que lo habréis oído 1000 veces y habéis visto de Big Bang Theory. Bueno, pues descubriremos cómo estas ideas están cambiando la percepción del cosmos, ¿vale? Y expanden los límites, pues, de lo que consideramos posible, ¿no? Al final son teorías que bueno, pues que están ampliando un poco nuestra percepción del mundo visible y de la realidad en la que nos movemos, ¿no? También vamos a examinar un poco las implicaciones filosóficas y científicas de la teoría de los muchos mundos y de los multiversos, ¿no? Porque al final las tiene que tenerlas, ¿no? Tiene que tener estas implicaciones filosóficas y científicas. Bueno, filosóficas, científicas y religiosas, podríamos decir, y luego vamos a ver por qué, porque a nivel religioso también tiene esto algún tipo de implicación, ¿no? Bueno, pues podemos preguntarnos cosas como si podría la existencia de los universos paralelos ser probada o refutada experimentalmente, que siempre es una de las cosas que con las teorías es lo que se intenta, probar o refutar, ¿vale? Hasta que no se prueba o se refuta, siguen siendo teorías, ¿vale? Y cómo cambia nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos si aceptamos la idea de que hay un número infinito de realidades paralelas, es decir, aquí sí que solo sé que no sé nada, es decir, perdería hasta la identidad, ¿no? Si en el universo o en los múltiples universos o en las múltiples realidades paralelas hay más de uno mismo, de yo mismo, incluso perdería, ¿no? el sentimiento de identidad, ¿no? de ser único y tener una identidad. Bueno, pues es una de las cosas que vamos a repasar, ¿vale? Vamos a responder estas preguntas, ¿vale? Y algunas otras más que he repasado que he recogido por ahí. Y vamos a repasar, pues eso, la física, la filosofía y la cosmología, pues viendo ideas, opiniones sobre todos estos temas, ¿no? Vamos a ver y vamos a navegar por este mar de probabilidades que ofrece la teoría de los muchos mundos, ¿vale? Y vamos a ver cómo estas ideas pueden cambiar nuestra visión del universo, ¿no? En el que vivimos. Así que bueno, pues prepararos un poco porque vamos a hacer un viaje bastante emocionante al corazón de la realidad cuántica hasta donde puedo, ya lo aviso, que vuelvo a decir, no soy un experto, pero bueno, un viaje al corazón de esta realidad cuántica donde las fronteras entre la ciencia y la imaginación, pues eso, se vuelven cada vez más difusas y más finas, ¿no? Bueno, no seguid escuchándome y no os perdáis este increíble episodio que he preparado para hoy. Ese hechizo es muy peligroso. ¿Por qué? Hemos alterado la estabilidad del espacio-tiempo. El multiverso es un concepto del cual sabemos tremendamente poco. Tu profanación de la realidad no quedará impune. Era el único modo. Pero nunca pretendí. Y como decía al principio, sobre todo tenemos dos preguntas, que son las que he hecho al principio, ¿no? ¿Puede la existencia de universos paralelos ser probada o refutada experimentalmente? Pues vamos al lío, no vamos a liarnos más. Bueno, pues al final la existencia de universos paralelos es un tema de debate en la física teórica, ¿vale? Y hasta ahora, pues como pasa con muchas otras teorías, no se ha logrado un consenso sobre si es posible o no probar o refutar experimentalmente su existencia, ¿vale? Dado que los universos paralelos, por definición, ¿vale?, están separados del nuestro, es difícil diseñar experimentos que puedan interactuar con ellos directamente. Al final, al ser un universo paralelo no accesible por nosotros, hace que sea muy complicado, pues eso, refutarlo o incluso probarlo, ¿no?, su existencia. Sin embargo, bueno, pues a día de hoy ya hay algunas propuestas y experimentos que buscan evidencia indirecta de la existencia de universos paralelos. Por ejemplo, en la teoría del multiverso inflacionario que decía al principio, la detección de ciertas características en la radiación cósmica de fondo de microondas podría proporcionar indicios de la existencia de otros universos. Bueno, pues es una forma, han encontrado los científicos, ¿no?, de poder demostrar
o refutar la existencia de otros universos, ¿no? En el otro caso, en el caso de los universos Brana, pues la detección de efectos gravitacionales en escalas más pequeñas de lo esperado, estamos hablando de escalas muy pequeñas, microscópicas, podría sugerir la existencia de dimensiones adicionales y por lo tanto de universos paralelos. Bueno, pues son formas en las que los científicos están intentando, es un tema candente, están intentando demostrarlo, ¿no? Están intentando demostrar que esto existe o no existe, o sea, están intentando demostrarlo, ¿no? Y más adelante vamos a ver que hay alguna premisa interesante que explicaría incluso las paradojas temporales, ¿no? Las paradojas de viajes en el tiempo, gracias por ejemplo a la teoría de muchos mundos. Pero bueno, a pesar de todos estos esfuerzos, actualmente no hay ninguna prueba, perdón, de que exista o de que haya una existencia de universos paralelos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma sencilla. La búsqueda de estas evidencias sigue siendo un tema de investigación activa, ¿vale? O sea, que es decir, no hay ahora mismo ninguna prueba bueno, y si la hubiera nos habríamos enterado todos seguramente, bueno, o no, porque ya sabemos cómo funciona esto con la población general, nos solemos enterar los últimos cuando pasa algo, pero no, en este caso supuestamente no hay ninguna prueba experimental definitiva de la existencia de universos paralelos, así que de momento es un que no, ¿vale? Es un que no hay. No que no hay, sino que no se ha podido demostrar. Ni que sí, ni que no. La segunda pregunta que nos hacíamos, ¿cómo cambia nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos si aceptamos la idea de un número infinito de realidades paralelas? Pregunta muy larga. Bueno, pues la aceptación de la idea de un número infinito de realidades paralelas podría tener, pues eso, profundas implicaciones para nuestra comprensión de nosotros mismos, ¿vale? Y de nuestro lugar en el cosmos, ¿vale? O en la realidad. ¿Qué implicaciones podrían ser estas? Perdón. Pues cambio en la percepción de la unicidad y el valor de nuestra existencia. Si hay infinitas versiones de nosotros mismos, como decía antes, en diferentes universos paralelos, esto podría desafiar la idea de que nuestra existencia es única y valiosa. Es decir, bueno, pues pasamos a ser uno más, una versión más de todas las versiones que hay. Esto también nos recuerda un poco si no sé si lo habéis visto, también nos viene muy, muy bien ahora para apoyarnos todas estas obras de ciencia ficción, por ejemplo la serie de Loki, que hablaría de esto, ¿no? De las múltiples versiones de nosotros mismos, ¿no? Al final, bueno, pues si hay 1.000 millones, infinitas versiones de mí mismo, dejo de ser único y valioso, porque no soy único. Más implicaciones, reevaluación de nuestras decisiones y acciones, ¿vale? La teoría de muchos mundos sugiere que cada decisión que tomamos crea una bifurcación en el universo, ¿vale? Con cada posible resultado ocurriendo en un universo paralelo. Esto puede llevarnos a reflexionar, pues, sobre la importancia de nuestras decisiones y cómo nuestras acciones afectan no solo a nuestro propio universo, sino también a otros universos paralelos. Es decir, si salgo a la calle y tengo la opción de ir a la derecha o ir a la izquierda, si voy a la izquierda, eso quiere decir que en un universo paralelo, en una realidad alternativa, habría una versión de mí que en vez de ir hacia la izquierda habría ido hacia la derecha, ¿vale? Tan sencillo como eso, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez que tenemos que tomar una decisión, habría una bifurcación en la línea temporal o en los universos. ¿Qué quiere decir? Pues eso, cada vez que tengo que tomar una decisión se rompería en cada una de las múltiples decisiones que podría tomar. Por ejemplo, si lanzo una moneda al aire, si sale cara o si sale cruz. En un universo saldría cara, en otro saldría cruz, ¿vale? Con las implicaciones que yo tendría, ¿vale? Para nosotros. Más implicaciones. Bueno, pues nuestra propia perspectiva sobre el destino y el libre albedrío, la existencia de universos paralelos podría cambiar nuestra percepción del destino y el libre albedrío. Si todos los resultados posibles de nuestras decisiones ocurren en diferentes universos, esto podría llevarnos a cuestionar la existencia de un destino predestinado o un camino único en la vida. Claro, al final no habría libre albedrío, o si lo habría, por decirlo de una forma, habría un contrapeso, ¿no?, de nuestro propio libre albedrío, porque habría otro universo donde se estaría haciendo totalmente lo contrario a lo que hemos decidido hacer aquí. Es complejo, es un tema bastante complejo, ¿vale?
Bueno, y la última así, implicación así general, expansión de nuestra comprensión del cosmos, ¿vale? La aceptación de la idea de universos paralelos podría expandir nuestra comprensión del cosmos y sus posibilidades. Esto, pues, ¿qué puede pasar? Pues que puede llevar a nuevas teorías y descubrimientos en la física y en la cosmología, así como a nuevas formas de explorar y conceptualizar el universo en el que vivimos. Pues básicamente esto nos ayudaría a abrir un poco nuestro conocimiento sobre la física y la cosmología, sin más ni más. Este sería, bueno, pues una implicación que podríamos decir que incluso sería hasta positiva, ¿no? Nos ayudaría un poco más a entender en qué realidad vivimos, ¿vale? Sería bueno decir eso, que en última instancia la aceptación de la idea de los universos paralelos, ¿vale? O los multiversos, el multiverso, perdón, pues bueno, puede tener un impacto bastante profundo en nuestra comprensión de nosotros mismos, ¿no? Y de lo que sería el cosmos. Bueno, pues ¿por qué? Porque al final no deja de desafiar todas nuestras suposiciones fundamentales, ¿vale? Es decir, todo lo que hemos supuesto hasta ahora, todo estaría mal o todo sería revisable, ¿vale? Sobre todo bueno, pues al final lo que más impacto tendría, ¿no? En todo esto. Pero bueno, como decía antes, no solamente íbamos a hablar de muchos mundos, que quiero hablar de muchos mundos porque es la teoría que vuelvo a decir, el multiverso de muchos mundos es el que más interesante me parece a nivel conceptual, pero bueno, hay muchas más teorías, dejadme que las repase así rapidito. Bueno, pues podríamos hablar, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, multiverso inflacionario. Bueno, que es un propuesto por la teoría de la inflación cósmica, ¿vale? Sugiere que diferentes regiones del espacio experimentaban una expansión acelerada en diferentes momentos, dando lugar a burbujas de espacio-tiempo que se convierten en universos separados con sus propias leyes y constantes físicas. Ahora lo explico para tontos, ¿vale? Que para mí, por lo menos, que estos son complicados. Multiverso de universos de Brana, ¿vale? En la teoría de cuerdas, las branas, ¿vale? Son objetos de dimensión más alta en un espacio multidimensional. Estos universos brana podrían existir en paralelo, separados por dimensiones adicionales y podrían interactuar entre sí a través de la gravedad, ¿vale? Igual, este es complicadito, pero ahora también lo paso a explicar, sencillito. Multiverso de many worlds, que decía antes, o de muchos mundos, ¿vale? Que este lo voy a explicar un poquito más adelante, pero bueno, así a picadito, surge la interpretación de many worlds, ¿vale? En la mecánica cuántica, en la que cada evento cuántico que involucra una superposición de estados genera una bifurcación en la realidad, creando universos paralelos para cada posible resultado. El mejor ejemplo, el de tirar una moneda al aire. O incluso el gato de Rodinger, también nos valdría. Que luego lo vuelvo luego lo pasamos a explicar. Hay más. Multiverso paisaje de cuerdas, ¿vale? Multiverso matemático. Bueno, hay una serie de teorías sobre los multiversos que son bastante interesantes. Y os animo a que, si os interesa el tema, que le deis un repaso y que busquéis en internet, que hay mucha documentación en relación a todo esto, ¿no? Incluso los dosieres originales con los teoremas y las teorías, los ensayos, la explicación, cómo se... Bueno, pues está todo por ahí y la verdad es que es bastante interesante, ¿vale? Pero lo que decía antes, ¿vale? Aunque sean teorías bastante fascinantes y hayan ganado cierta aceptación en la comunidad científica y entre nosotros al final, no hay ninguna evidencia experimental o empírica directa que respalde la existencia de los multiversos, ¿vale? Es decir, no hay una explicación. Y al final lo que se acaba diciendo es que, la idea del multiverso es algo más filosófico que científico, ¿vale? Porque básicamente o fundamentalmente su existencia no es verificable, ¿vale? Entonces esto ya entra más en el mundo de la filosofía más que en el mundo científico, ¿vale? Pero bueno, de lo que os decía antes, de las teorías que os he contado de los multiversos, voy a contaros tres, la del multiverso inflacionario y la de Brana, ¿vale? Y luego deteniéndonos un poco más en la que a mí personalmente me parece la más interesante y en la que podríamos decir se basan los libros y películas de ciencia ficción que hablan sobre estos temas, ¿vale? Que es la de muchos mundos.
¿vale? Pero bueno, déjame que pase a explicaros de una forma bastante simple y accesible la teoría del multiverso inflacionario, ¿vale? Estoy diciendo inflacionario, bueno, no es inflacionario, es inflacionario, que no tiene dos Cs, que tiene una sola C. Pero bueno, lo digo por si queréis buscarlo, es multiverso inflacionario, ¿vale? Dejadme que lo exponga. Imagina que el universo es como un globo que se está inflando, ¿vale? Vamos a imaginárnoslo. Al principio el globo es muy pequeñito. Bueno, es un globo, lo cogemos, está vacío, lo empezamos a llenar. Y este globo pequeño está lleno de energía, ¿vale? En el caso del universo, esta energía proviene de un campo llamado campo inflatón, ¿vale? A medida que el globo, ¿vale?, el universo en nuestro caso, se infla, esta energía se convierte en partículas y en energía normal, ¿vale? Formando estrellas, galaxias y todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿vale? Nada nuevo en el horizonte, todo lo que se ve, ¿vale?, en el cielo nocturno. Ahora bien, en la teoría del multiverso inflacionario, el proceso de inflación no ocurre de manera uniforme en todas partes, ¿vale? Por eso la analogía o el símil con el globo. En lugar de eso, imagina que el globo, ¿vale? Vamos a imaginar que el globo tiene algunas áreas que se inflan más rápidamente que otras, como si hubiera parches de, yo qué sé, de chicle o cualquier historia, ¿vale?, que se estiran más lentamente que las demás, ¿vale? Estas áreas más lentas siguen inflándose, mientras que las áreas que se inflaron rápidamente ya han dejado de expandirse y se han convertido en universos como el nuestro, ¿vale? Repito, hay un globo, lo estamos hinchando, no todo se hincha a la vez por diferentes motivos, ¿vale? Hay partes que se hinchan muy rápido y hay otras partes que se hinchan muy despacio, ¿vale? Incluso hay partes que se han dejado ya incluso ya de hinchar o de expandir porque ya han formado su propio universo, por decirlo de alguna forma, como sería el nuestro, ¿vale? Entonces, en lugar de tener un solo globo, ¿vale?, un universo, que diríamos aquí, que se infla, es decir, si consideramos el globo como un solo universo, no es el caso. En este caso tendríamos un montón de burbujas, ¿vale?, que se han hecho dentro del globo, que se forman, dentro de este globo que era mucho más grande, ¿vale? Cada una de estas burbujas sería un universo separado con sus propias leyes y constantes físicas, ¿vale? Cambia mucho la jugada porque en vez de que el globo se hinche todo a la vez y sería un solo universo, en este caso, como se ha hinchado a diferentes alturas, no a diferentes alturas, sino en diferentes momentos, pues al final lo que acabamos teniendo son diferentes universos dentro de un globo, en este caso de un globo mayor, como si dijéramos de un universo mayor, ¿vale? En resumen, ¿vale?, para dejarlo así ya picadito, la teoría del multiverso inflacionario sugiere que nuestro universo es solo uno de los muchos universos burbuja que se formaron a partir de un proceso de inflación desigual en el espacio-tiempo, ¿vale? Es una idea que es fascinante, ¿vale? Pero vuelvo, como decía al principio, no hay evidencia experimental que respalde su existencia y sigue siendo un tema de debate y estudio en la cosmología y en la física teórica. Lo que decía antes, ¿vale? Esto se queda en el campo de la teoría, ¿vale? No hay una prueba empírica de que esto sea así, pero la teoría del universo inflacionario ahí está, ¿vale? ¿Qué pasa con los universos Brana? La teoría de los universos Brana. Bueno, pues para entender los universos Brana, primero necesitamos hablar un poco sobre la teoría de cuerdas, ¿vale? La teoría de cuerdas es un marco teórico en la física que sugiere que las partículas fundamentales que conocemos todos en el universo no son puntos, ¿vale?, sino que son cuerdas que vibran, ¿vale? Son cuerdas vibrantes. Estas cuerdas vibran en diferentes patrones, ¿vale?, y esas vibraciones dan lugar a las distintas partículas que observamos, ¿vale? Ya lo digo, o sea, explicado muy sencillito. Seguramente que si hay algún experto en todo esto, lo mismo se echa las manos en la cabeza, pero está explicado para gente como yo, para los que llegamos justitos con un café a mediodía, eso, ¿vale? Entonces, sigo. La teoría de cuerdas también predice la existencia de dimensiones adicionales, más allá de las 3 dimensiones espaciales y la dimensión temporal que conocemos, ¿vale? Estas dimensiones adicionales están enrolladas, podríamos decir, y compactadas a escalas muy pequeñas, lo que hace que no sean directamente observables pues por nosotros en nuestra experiencia del día a día, ¿vale? No las vemos, ¿vale? Aquí es donde entraría el tema de los universos Brana, ¿vale? En este contexto, una brana, ¿vale?, es un objeto de dimensión más alta que puede existir en este espacio multidimensional, ¿vale?
Vamos a imaginarnos una brana como una hoja de papel flotando en un espacio tridimensional, ¿vale? La hoja de papel es bidimensional, pero existe en un espacio tridimensional, ¿vale? De manera similar a que nuestro universo sería como una hoja de papel tridimensional en un espacio de dimensiones más altas, ¿vale? Según la teoría de los universos brana, ¿vale? Hay múltiples branas o universos hoja de papel que existen en paralelo en este espacio multidimensional, ¿vale? Estas branas están separadas por dimensiones adicionales y cada brana puede tener sus propias leyes y constantes físicas. ¿Cómo lo explico de una forma como mucho más sencilla, ¿vale? Un ejemplo para ilustrar esto. Pues imaginad un montón de hojas de papel apiladas, ¿vale? Un taco de hojas o de folios, ¿vale? Cada hoja de papel representaría un universo brana, ¿vale? Y están separadas por una pequeña distancia en una dirección perpendicular a la superficie de las hojas, ¿vale? Aunque las hojas están muy cerca unas de otras, no pueden interactuar directamente entre sí, ¿vale? Excepto a través de fuerzas específicas como la gravedad, ¿vale? Que es así que podría filtrarse entre las hojas, ¿vale? En resumen, la teoría de los universos brana sugiere que nuestro universo es solo uno de los muchos universos hojas de papel que existen en paralelo en un espacio multidimensional, ¿vale? Esta idea proviene de la teoría de cuerdas, como ya he dicho al principio, y sus predicciones sobre dimensiones adicionales, ¿vale? La teoría de cuerdas y las predicciones sobre dimensiones adicionales, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Que con las otras teorías, no hay una evidencia experimental que respalde la existencia de los universos brana, ¿vale? Y bueno, esto sigue siendo un tema de investigación en la física teórica, ¿vale? No hay más allá de eso, ¿vale? Llevamos inflacionario, la teoría de un multiverso inflacionario y la de los universos brana, ¿vale? Y ahora, como decía, vamos a pasar a la que más me mola a mí, que es la de muchos mundos, ¿vale? Que es la interpretación de la teoría de muchos mundos en la mecánica cuántica, ¿vale? Un poco de contexto. La teoría de muchos mundos, también se la conoce como la interpretación de Everett de la mecánica cuántica, fue propuesta por el físico Hugh Everett III en 1957. Ya ha llovido un poquito. Esta interpretación aborda el problema de la medida en la mecánica cuántica y trata de explicar el comportamiento aparentemente extraño de las partículas subatómicas. En la mecánica cuántica, las partículas como los electrones no tienen propiedades definidas, ¿vale? Como posición o velocidad, hasta que se miden. En lugar de eso, se describen mediante una función de onda que representaría una superposición de todas las posibles propiedades de la partícula podría tener. Cuando se mide una propiedad, la función de onda parece colapsar en un solo valor, lo que se conoce como colapso de la función de onda. Este fenómeno es lo que lleva a la aparente aleatoriedad e indeterminación en el mundo cuántico, ¿vale? La interpretación de Everett de la mecánica cuántica aborda este problema sugiriendo que todos los posibles resultados de una medición cuántica realmente ocurren. Ojo que esto es importante, pero en diferentes ramas del universo. En lugar de un único colapso de la función de onda, cada posible resultado, ¿vale? Existe en un universo paralelo. Lo que hablábamos antes, ¿vale? Si lanzo una moneda al aire, si a mí me sale cara, en otro sitio, en otro universo, estaría saliendo cruz, ¿vale? Es a lo que se refiere con las bifurcaciones, ¿vale? O las diferentes ramas del universo, ¿vale? En este caso, cada vez que se realiza una medición cuántica, el universo se bifurca en múltiples ramas, cada una de las cuales contiene una versión del observador que experimenta un resultado diferente, ¿vale? Bueno, pues hay más ejemplos, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Ejemplos sencillitos. Este enfoque elimina la necesidad de un colapso de la función de onda y proporciona una descripción determinista y unitaria de la mecánica cuántica. Sin embargo, la interpretación de muchos mundos también plantea preguntas y desafíos filosóficos, como el problema de la probabilidad y el papel del observador en el proceso de medición. Esto sonará por aquella teoría de que hablaba de que el estado, ¿no? El estado no sé si era cambiaba, ¿no? Dependiendo de si lo observaban o si había un observador viéndolo o no había un observador, ¿no? Pues se refiere a esto, básicamente. Perdón. Por ejemplo, un experimento clásico en mecánica cuántica que ilustra la teoría de muchos mundos es el experimento de la doble rendija, ¿vale?
¿De qué se trata este experimento? Bueno, pues en este experimento las partículas, como electrones o fotones, pasan a través de dos rendijas y forman un patrón de interferencia en una pantalla detrás de las rendijas, ¿vale? El patrón de interferencia sugiere que las partículas actúan como ondas que atraviesan ambas rendijas a la vez. Pero cuando se coloca un detector para determinar por qué rendija pasó la partícula, el patrón de interferencia desaparece, ¿vale? Curioso, y las partículas parecen comportarse como partículas individuales que pasan por una sola rendija, ¿vale? Según la interpretación de muchos mundos, cuando se realiza la medición en el experimento de la doble rendija, el universo se bifurcaría en dos ramas, ¿vale? En una rama la partícula pasaría por la rendija izquierda y en la otra rama la partícula pasaría por la rendija de la derecha, ¿vale? Ambos resultados ocurrirían en diferentes universos paralelos. Para ponerle otro ejemplo muy clásico, el experimento mental del gato de Schrödinger, ¿vale? En este experimento un gato está dentro de una caja cerrada, ¿vale? Con un átomo radioactivo y un detector de radiación y un frasco de veneno, ¿vale? Si el átomo se desintegra, el detector lo detectaría, ¿vale? Y liberaría el veneno, matando al gato. Bueno, pues según la mecánica cuántica, antes de que se abra la caja y se realice la medición, el gato está en una superposición de los dos estados, ¿vale? Está simultáneamente vivo y muerto, ¿vale? La interpretación de esta teoría de muchos mundos sostiene que cuando se abre la caja el universo se bifurca en dos ramas. Es que es súper interesante. En una rama el observador ve al gato vivo y en otra rama el observador vería al gato muerto. Es decir, contempla todas las opciones y todas las posibilidades. No da ninguna por buena o por mala, sino que contemplaría todas las posibilidades en diferentes universos, ¿vale? O en diferentes ramas, ¿vale? Aunque esta interpretación de muchos mundos resuelve problemas conceptuales, ¿vale? En la mecánica cuántica y es completamente consistente con las matemáticas, bueno, pues que rodean, bueno, pues esta teoría, también plantea sus propias preguntas, ¿vale? Y sus propios desafíos. Pues eso, por ejemplo, la idea de una cantidad infinita de universos paralelos que se crean constantemente es, en cierto modo, pues poco intuitiva o contraintuitiva y difícil de aceptar, ¿vale? Para muchos científicos. Además, como no hay una forma clara de interactuar o comunicarse con estos universos paralelos, pues al final la interpretación de muchos mundos es en gran medida pues no verificable, lo que lleva a debates sobre si es una teoría científica o es más bien, como decía al principio, algo más filosófico, ¿vale? Es una teoría más bien filosófica, ¿vale? Vamos a un poco al lío sencillito, ¿vale? A lo que más conocemos, que por ejemplo vamos a poner el ejemplo con Doctor Strange, ¿vale? Y ¿qué pasaría con Doctor Strange? ¿Es la teoría, por ejemplo, la de Many Worlds es la que se exploraría en Doctor Strange? Bueno, pues sí, ¿vale? La película de Doctor Strange, hablamos incluso de la propia de 2016, ya no solamente la de Multiverse of Madness, sino de la primera, ¿no? De la película de Doctor Strange, explora temas relacionados con la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, ¿vale? Bueno, también lo hemos visto cuando en otras películas del mismo corte, ¿no? De Marvel, por ejemplo, bueno, pues con las piedras, ¿no? Cuando van a recuperar las piedras de diferentes líneas temporales, bueno, pues al final incluso hay alguna explicación de qué pasaría si no se devuelve la piedra a su rama principal, bueno, pues habla un poco de esto, ¿no? Habla un poco de eso, de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, así como de otras ideas sobre dimensiones y realidades alternativas, ¿vale? Bueno, pues en la película al final el doctor Stephen Strange, ¿vale? Lo que hace es sumergirse en un mundo de, bueno, en este caso de magia y misticismo, en el que descubre pues la existencia de múltiples realidades y dimensiones, ¿vale? Es verdad que la película no sigue rigurosamente las ideas científicas, ¿vale? Detrás de la interpretación de muchos mundos, pero sí presenta conceptos bastante relacionados con universos paralelos y realidades alternativas, ¿vale? Que serían los temas principales de ambas películas, ¿vale? Bueno, pues se ve, ¿no? Que en Doctor Strange incluso los personajes son capaces de acceder y manipular estas realidades alternativas, ¿no? Utilizando pues habilidades místicas, artefactos mágicos, como por ejemplo en Spider-Man, lo que permite que la trama al final de esta película explore conceptos como viajes en el tiempo, realidades divergentes, dimensiones paralelas, bueno, pues todo lo que hemos visto en Marvel en los últimos años,
lo explicaría un poco la teoría de Many Worlds, ¿vale? La teoría de muchos mundos, ¿vale? Y ya que estamos con Doctor Strange, si recordáis, se hablaba de que los sueños realmente eran ventanas a otros universos alternativos al nuestro. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Y aparte, ¿hay alguna interpretación de muchos mundos que hable de los sueños como universos paralelos? Bueno, pues la interpretación de los muchos mundos en la mecánica cuántica, aquí sí que es verdad que no establece una conexión directa entre los sueños y los universos paralelos, ¿vale? Sin embargo, sí que se pueden encontrar conceptos similares en otras obras de literatura, filosofía y ficción científica, ¿vale? Donde los sueños a veces se consideran como ventanas a realidades alternativas o universos paralelos. No ha inventado nada Marvel. Esto ya se ha investigado y se ha escrito mucho sobre ello, ¿no? Ya no solamente eso en ficción, sino en la propia filosofía. En la propia filosofía. En la ficción a menudo lo que se hace es que se juega con la idea de que los sueños pueden ser manifestaciones de realidades alternativas, ¿vale? Lo que permite a los personajes, pues eso, explorar diferentes versiones de sí mismos o del mundo que los rodea. Eso lo hemos visto también en Multiverse of Madness, por ejemplo. Estas ideas son bastante fascinantes, ¿no? Pero no tienen una base científica. De nuevo, no tienen una base científica sólida, podemos decir así. Y realmente no están respaldadas por una interpretación de muchos mundos en la mecánica cuántica, ¿vale? De la teoría de Many Worlds de la mecánica cuántica. Está cogida con pinzas, ¿vale? Han cogido lo que más les ha interesado, como es evidente, ¿vale? Y de ahí, bueno, pues lo han llevado a la línea argumental, ¿vale? Tanto de la película como de las series, ¿vale? En este caso, por ejemplo, como decíamos de Loki, ¿vale? Así que los sueños, realmente pues no, la teoría de Many Worlds sí que nos respaldaría eso, pero bueno, sí que cabe mencionar que al final el tema de los sueños pues es bastante complejo, ¿no? Y que todavía realmente no está completamente comprendido por la neurociencia. Al final los sueños parecen estar relacionados con la consolidación de la memoria, regulación emocional, procesamiento de experiencias diarias, etcétera, ¿vale? Pero molaría, ¿no? Sería bastante tentador imaginar los sueños como ventanas a realidades alternativas. Estoy entre molaría y es bastante creepy. Es bastante creepy, ¿eh? Quien no ha tenido un sueño bastante creepy, que hemos tenido todos sueños chungos. Todos chungos. Pero bueno, dejadme que ponga más ejemplos de Many Worlds, ¿vale? Que es lo que decía, que es la que me parece la más interesante, ¿vale? Y vamos casi que acabando. Por ejemplo, lo que he dicho antes, el ejemplo de la moneda, perdón. Imagina que lanzas una moneda al aire. Según la mecánica clásica, la moneda aterrizará o como cara o como cruz, ¿vale? Con un 50% de probabilidades para cada resultado. Bueno, pues en la interpretación de muchos mundos, ¿vale? De la mecánica cuántica, cuando lanzas la moneda, en lugar de tener un único resultado, el universo se bifurcaría en dos ramas, ¿vale? En una rama la moneda cae cara y en la otra cae cruz, ¿vale? Ambos resultados ocurren en diferentes universos paralelos y así todas y cada una de las veces que lanzarás la moneda, ¿vale? Es decir, tú lanzarías una moneda, se bifurcarían dos universos, en cada universo volverías a lanzar la moneda, volvería a bifurcar cada uno de esos universos en dos, ¿vale? De forma exponencial, ¿vale? Por ejemplo, igual, en el ejemplo del semáforo, ¿no? Estás conduciendo, te encuentras con un semáforo que está en ámbar, que nos ha pasado a todos, y que hago paso o no paso, ¿vale? Y tienes que decidir eso, si frenas o aceleras, ¿vale? Antes de que se ponga rojo. Bueno, pues en la interpretación de muchos mundos, ¿vale? El universo se bifurca en dos ramas cuando tomas la decisión. En una rama decides frenar y esperar a que el semáforo se ponga verde, ¿vale? Y en la otra rama lo que decides es acelerar antes de que se ponga rojo, ¿vale? Y ya estaría. Y al final, pues eso, ambas decisiones ocurren en diferentes universos paralelos. Es decir, las dos decisiones están ocurriendo, ¿vale? Otro más, por ejemplo, el ejemplo del desayuno, ¿vale? Este es muy tonto. Imagina eso, que por la mañana debes decidir que desayunar, cereales o tostadas, ¿vale? Bueno, pues de nuevo, la teoría de muchos mundos establece que cuando tomas la decisión, el universo se bifurca en dos ramas. En una rama desayunas
cereales y en la otra rama desayunarías tostadas. Y ambas elecciones están ocurriendo a la vez, pero en diferentes universos paralelos. Con lo cual, aquí es donde entrábamos con el tema del determinismo, ¿no? Y del libre albedrío, ¿no? Es un poco complejo. Y hablando de todo esto, que antes lo he comentado así muy de pasada, ¿qué pasaría con los viajes en el tiempo? ¿Tienen algo que ver con estas teorías? Bueno, pues sí, los viajes en el tiempo pueden estar bastante relacionados con alguna de estas teorías, los universos paralelos o multiversos, ¿vale? Al final la relación entre viajes en el tiempo y multiversos o universos paralelos es más a nivel conceptual, ¿vale? La relación que tienen. Bueno, y al final son conceptos que se entrelazan más en la ciencia ficción y en la física teórica, ¿vale? Volvemos a ver siempre, nos movemos en un entorno de teoría. No, nada de teoría, nada de práctica, ¿no? Al final no se ha podido llevar casi nada de esto, por no decir nada, a la práctica, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo más así interesante de los viajes en el tiempo? La paradoja del abuelo, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo. ¿Y qué plantea esta paradoja? Bueno, pues, ¿qué pasaría si viajas al pasado y matas a tu abuelo? ¿Vale? Antes de que tu padre o tu madre incluso hayan nacido, ¿vale? ¿Cómo podría ser que yo, que he hecho eso, o esa persona que ha viajado en el tiempo y ha hecho eso, pueda existir en primer lugar para llevar a cabo tal acción? ¿Vale? En un escenario de universo único, esto es totalmente contradictorio. Es decir, tú no podrías viajar al pasado para matar a tu abuelo que todavía no ha tenido a tu madre o a tu padre para que te puedan tener a ti, porque si eso pasara se produciría una paradoja, que es que tú no habrías nacido, con lo cual tú, si no hubieras nacido, no podrías haber viajado para matar a tu abuelo, con lo cual no podrías haber matado a tu abuelo, pero en este caso estás viajando para matar a tu abuelo y matas a tu abuelo, con lo cual se produce la paradoja del abuelo, ¿vale? Que es totalmente contradicción. Pero aquí es donde entra la teoría de muchos mundos y bueno, y otras teorías de universos paralelos, ¿vale? Que al final lo que proponen es una solución a esta paradoja. ¿Cómo? Bueno, pues según la teoría de muchos mundos, pues como hablábamos antes con la moneda del semáforo del desayuno, cuando un viajero en el tiempo, ¿vale? Un crononauta realiza una acción en el pasado, como matar, por ejemplo, a su abuelo, ¿qué pasa? Que el universo se bifurcaría en dos ramas, ¿vale? Una en la que el abuelo muere y en la otra en la que el abuelo sobrevive, ¿vale? El viajero del tiempo se encontraría ahora en un universo paralelo donde su abuelo fue asesinado, mientras que su yo original todavía existe en un universo donde su abuelo sobrevivió, ¿vale? De esta manera, pues, la paradoja del abuelo se resuelve al permitir que ambos resultados coexistan en diferentes ramas del universo, es decir, salvaría un poco la paradoja del abuelo, ¿vale? Bueno, y al final otras teorías como la del inflacionario también, bueno, pues daría pie a que abriría la posibilidad a que alguno de estos universos, las leyes de la física permitan viajar en el tiempo, ¿vale? Porque como son burbujas o regiones de espacio-tiempo separadas con sus propias leyes físicas y constantes, bueno, pues al final incluso permitiría, ¿no? Todas esas otras teorías que también están por demostrar, ¿vale? Bueno, pues eso un poco por poner los ejemplos, ¿no? Pero bueno, vamos a lo más interesante que es y ya acabamos, que llevo ya un ratito y soy muy pesado y a mí me gusta hablar mucho y hablo mucho. Lo más interesante de todo esto es, o algo también muy interesante es qué problemas plantearía a nivel filosófico o religioso una teoría como la de Many Worlds, ¿no? A ver, vamos a hacer más o menos una lista y algunas de estas cuestiones, las más relevantes, incluirían, por ejemplo, la identidad y unicidad, ¿vale? Lo que os decía hace un ratillo. Si existen múltiples versiones de nosotros en diferentes universos paralelos, ¿cómo definimos nuestra identidad y nuestra singularidad? ¿Vale? ¿Son todas estas versiones igualmente reales o auténticas? Es decir,
como suena, ¿somos todos igualmente reales o auténticos? Bueno, pues al final la teoría de Many Worlds plantea la posibilidad de que existan múltiples versiones de nosotros en diferentes universos paralelos, en la que cada vez que tomamos una decisión no se produce un evento cuántico, el universo se bifurca, ¿vale? Todo lo que hemos estado hablando antes, ¿vale? Desde un punto de vista filosófico, la identidad se refiere a las características y atributos que nos hacen ser quienes somos, ¿vale? Claro, ¿qué quiere decir esto? Perdón. Bueno, al final la teoría de Many Worlds sugiere que nuestras identidades, ¿vale?, podrían ser más fluidas y fragmentadas de lo que nosotros las consideramos, ¿vale? Bueno, pues eso qué quiere decir, que si existen múltiples versiones de nosotros en diferentes universos, cada una de esas versiones pues habría tenido o tendría sus propias experiencias y elecciones. Esto lo que podría es desafiar un poco las nociones tradicionales de lo que nosotros consideramos identidad, ¿vale?, como algo estable y coherente. Es un poco en el donde nos moveríamos. Esto nos puede llevar también a preguntas sobre qué versiones de nosotros son más reales o auténticas. En nuestra existencia en este universo particular más real que nuestras existencias en universos paralelos, ¿son todas las versiones de nosotros igualmente importantes y valiosas? Bueno, pues al final esto de entrar, como decía antes, en un poco en el mundo filosófico, ¿no?, en el mundo de la filosofía y en el mundo de porque al final esto tiene implicaciones o podría tener implicaciones en cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, ¿no?, cómo nos relacionamos con los demás, cómo abordamos cuestiones de ética y moralidad, ¿vale? Pues al final, si consideramos que vivimos en un mundo de infinitas posibilidades y realidades paralelas, también nuestras decisiones cambiarían mucho, ¿no? Si ya nada tiene sentido o todo tiene sentido o da igual lo que haga porque en otro sitio va a pasar completamente lo contrario, claro, cambiaría muchísimo nuestra forma de cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Más cosas, por ejemplo, o más cuestiones filosóficas o religiosas, el libre albedrío y el determinismo, ¿no? Bueno, pues al final la teoría de Many Worlds de muchos mundos sugiere que todas las posibles decisiones y resultados ocurrirían en diferentes universos, ¿vale? Pues al final esto lo que acabaría sería un poco con el libre albedrío, ¿vale? Porque, ¿qué es el libre albedrío? Empezando por ahí. Bueno, pues el libre albedrío es al final nuestra capacidad de elegir y de tomar decisiones de forma voluntaria, ¿no? Claro, la teoría de Many Worlds sugiere que cada vez que tomamos una decisión el universo se bifurca, ¿vale? Y en otro sitio está pasando lo otro que no hemos decidido, ¿vale? Entonces, esto al final nos plantea la pregunta de si nuestras acciones son realmente nuestras o simplemente son el resultado de una bifurcación en el espacio-tiempo, es decir, hemos sido nosotros los que hemos tomado la decisión, ha tomado la decisión otra versión de nosotros mismos, una decisión distinta a la que nosotros, es decir, en vez de estar yo grabando esto ahora en otro sitio, mi otro decidió hacer otra cosa y no sé, ¿no? Al final es un poco que acaba un poco con el libre albedrío, ¿no? Y con el sentido determinista, ¿no? Al final habría un poco ese planteamiento, ese problema, ¿no? Bueno, sería curioso, ¿no? Sería curioso. Al final esto no deja de tener implicaciones en cómo vemos nuestras vidas, ¿no? Y cómo abordamos cuestiones de responsabilidad y moralidad, como decía antes. Si nada de lo que hacemos tiene sentido o si nuestras acciones no son al final resultado de libre albedrío, ¿por qué somos responsables de ellas, ¿no? Es decir, si yo decido hacer daño a alguien, según esta teoría, a lo mejor no siquiera es una decisión mía, sino que soy el resultado de una bifurcación, con lo cual ¿cómo se me puede hacer responsable de esa decisión, ¿no? ¿Y cómo podemos juzgar lo que es moral o inmoral si todas las elecciones posibles ya están predeterminadas en algún nivel? Bueno, pues es un poco también la teoría lo que nos lleva a ver, ¿no? ¿Qué más? Pues igual, la moralidad y la responsabilidad. Si todas nuestras acciones, ocurren en diferentes universos paralelos, ¿cómo y quién determina lo que es moralmente correcto o incorrecto? ¿Cómo asignamos responsabilidad por nuestras acciones si cada elección que hacemos también ocurre de manera diferente en otro universo? Lo mismo que decía antes, ¿no? Si al final haga lo que haga, en otro sitio está pasando otra cosa completamente distinta, ¿qué más da, no?
¿Qué más? Por ejemplo, ya a nivel más religioso, ¿no? La existencia del alma y la vida después de la muerte. A ver, al final muchas religiones sostienen la creencia de la existencia del alma, ¿no? Y en la vida después de la muerte. Bueno, pues esta teoría plantea preguntas sobre la naturaleza del alma y si cada versión de nosotros en diferentes universos también tiene un alma. Esto es un problemón, ¿no? Porque al final entonces, claro, dejamos también de ser únicos. No, el alma, que se supone que es bueno, además, ¿cómo abordaríamos la vida después de la muerte en un contexto de universos paralelos? Es decir, ¿qué sentido tendría, no? Por ejemplo, al plantear la posibilidad de múltiples versiones de nosotros en diferentes universos paralelos, introduce bastantes preguntas también, ¿no? Y desafíos. Por ejemplo, la naturaleza del alma. Si hay múltiples versiones de nosotros en diferentes universos, cada versión tiene su propio alma o compartimos todos un alma única en todas nuestras versiones. Esto al final plantea preguntas de cómo estamos definiendo el alma, ¿no? Y en el contexto de los universos paralelos. La reencarnación y la transmigración, ¿no? Que hay otras religiones que también hablan de eso. Pues se cree en la reencarnación y la transmigración del alma, ¿no? Si hay múltiples versiones de nosotros en diferentes universos, ¿cómo se relaciona esto con la idea de la reencarnación? ¿Puede el alma moverse entre diferentes versiones de nosotros en diferentes universos? Cada versión de nosotros tiene su propio ciclo de reencarnación. Ostras, es bastante curioso, ¿no? Lo que decía antes, igual, la vida después de la muerte, ¿no? Experimentamos la vida después de la muerte de manera diferente en cada universo. Hay un destino final común para todas nuestras versiones de diferentes universos. Es decir, al final, en algún momento llegaremos a ser el uno. Bueno, es curioso, ¿no? Incluso el juicio y la recompensa, ¿no? Al final muchas religiones sostienen la creencia de un juicio divino, ¿no? Al final de la vida, ¿no? Y la recompensa o el castigo, ¿no? Cuando morimos, pues si hay universos paralelos donde tomamos diferentes decisiones, en una decidimos ser muy buenos, en otra decidimos ser muy malos, ¿cómo se lleva a cabo este juicio? ¿Vamos a ser juzgados por nuestras acciones en un solo universo o por todas nuestras acciones en todos los universos paralelos? Claro, es que es curioso, ¿no? Porque no dejamos de ser los mismos en versiones diferentes, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Es bastante curioso. ¿Qué más? Bueno, pues al final hay un poco de todo. Por ejemplo, igual sobre Dios y la creación, ¿no? La existencia de universos paralelos. Aquí sí que podría desafiar la creencia religiosa sobre la creación del universo, ¿no? Y el papel de un ser supremo, ¿no? ¿Cómo encaja esto en la narrativa de la creación y la intervención divina en nuestro universo? Los propósitos y objetivos. Si hay múltiples versiones de nosotros en diferentes universos, ¿cómo determinamos qué propósitos y objetivos son los más valiosos, ¿no? ¿O deberíamos esforzarnos por lograr metas en nuestro propio universo o en todos los universos? La importancia relativa a nuestras acciones, ¿no? Si nos portamos o no nos portamos bien, ¿tiene esto efecto en nuestra comprensión del significado y el propósito de nuestras vidas? ¿Deberíamos esforzarnos por lograr un impacto positivo en nuestro propio universo? Es curioso, ¿no? Bueno, ya si hablamos sobre el existencialismo y el nihilismo, pues ya nos vamos un poco al mundo de la filosofía más hardcore, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar de mucho en eso, ¿no? Y ya para acabar, un poco hablando sobre la existencia del mal y el sufrimiento, ¿no? Igual, muchas religiones y filosofías abordan la pregunta de por qué existe el mal y el sufrimiento en el mundo, ¿no? Bueno, pues al final la teoría de muchos mundos lo que podría es plantear preguntas adicionales sobre cómo el mal y el sufrimiento se distribuyen y experimentan en diferentes universos paralelos, ¿vale? Por ejemplo, distribución del mal y el sufrimiento, pues la teoría de muchos mundos sugiere que el mal y el sufrimiento podrían distribuirse de manera diferente en diferentes universos, ¿vale? Paralelos. En algunos universos podríamos experimentar menos mal, ¿vale? Y mientras que en otros podríamos experimentar más, ¿vale? Bueno, pues esto al final plantea preguntas sobre la justicia y la equidad, ¿no? La distribución del mal y el sufrimiento en diferentes universos, ¿no? La responsabilidad moral y ética. Si hay múltiples versiones de nosotros en diferentes universos paralelos, cada uno tomando diferentes decisiones y realizando diferentes acciones,
Esto podría complicar nuestra comprensión de la responsabilidad moral y ética. ¿Somos responsables solo de nuestras acciones en nuestro propio universo o de las acciones de todas nuestras versiones en el resto de universos paralelos, ¿no? ¿Cómo evaluamos, ¿no?, estas decisiones y las acciones éticas en el contexto de universos paralelos, ¿no? Incluso el estudio de cómo se concilia la existencia del mal y el sufrimiento perdón, en el mundo con la creencia de un Dios benevolente y omnipotente, que es la Teodicea, ¿no? Ese estudio, pues al final la teoría de muchos mundos desafía, ¿no?, algunas explicaciones religiosas tradicionales para el mal y el sufrimiento, ya que al final, al haber múltiples versiones, ¿no?, se manifestaría de manera diferente en diferentes universos paralelos, ¿vale? Pues eso nos requeriría replantearnos, ¿no?, incluso el optimismo y el pesimismo, ¿no?, existencial, ¿no? En un universo estaríamos muy bien, en otro estaríamos muy mal, en otros estaríamos deprimidos, en otros estaríamos muy felices. Bueno, pues al final es un poco, ¿no?, incluso eso afectaría a nuestra propia percepción de nosotros mismos, ¿no?, si supiéramos de la existencia de universos paralelos, ¿no?, o de un multiverso, en el sentido de, si yo aquí lo estoy pasando mal, incluso me daría a pensar que a lo mejor en otro sitio estaría mucho mejor, ¿no? Eso implicaría o eso afectaría cómo es mi relación con la realidad y con el mundo, ¿no? Bueno, al final es un poco lo que se mueve en esto, ¿no? Es decir, hay un planteamiento en la teoría de muchos mundos de incluso qué pasaría así, ¿no? Es decir, aquí en nuestra versión de la Tierra en 1945 no ganaron los alemanes y esta teoría expondría que en otra versión sí que ganarían. Aquí pasa un cometa muy cercano, ¿vale?, a la Tierra, y en otro pues tan cercano como que acabaría estrellándose, ¿no?, contra el propio planeta. Bueno, es un poco lo que plantea, ¿no?, la teoría de muchos mundos, ¿no?, que por eso os la he traído. Y al final, perdón, que me quedo sin voz, es la que me parecía mucho más interesante para traer y explicar, ¿no? Al final, si veis, bueno, pues en las series, en las películas, en la televisión se quedan un poco con lo más, con la parte más superficial, ¿no? Pero bueno, lo que tiene interesante al final todas estas teorías, o esta teoría en particular, es el planteamiento más de filosófico, ¿no?, ético y moral, ¿no?, de las decisiones que tomamos y de cómo las tomamos y de qué implicaría, ¿no?, en el resto de universos, ¿no?, si hubiera versiones de nosotros mismos en otras realidades, ¿no? Es un poco por lo que os traía. Y bueno, para que veáis que no solamente hablamos de las mismas películas de siempre, si queréis pasearos por, bueno, pues diferentes versiones de este tipo de teorías y echar un ojillo al cine y a los libros, os dejo unas par de recomendaciones. Coherence, ¿vale?, de 2013. Bueno, pues al final va un poco bueno, hay un fenómeno astronómico que provoca interacción entre universos paralelos, ¿vale? Mr. Nobody, de 2009, ¿vale? Es un tipo que experimenta múltiples realidades y vidas alternativas, ¿vale?, basada en sus propias elecciones, ¿vale? Bueno, hay más de Donnie Darko, que bueno, que pueden, las visiones que tiene y los eventos pueden estar relacionados con universos paralelos. The One, que es un asesino que viaja entre múltiples universos, y luego ya las que ya hemos conocido, ¿no?, las de Doctor Strange, las de Spider-Man, incluso no solamente las de la película animada, sino la última que hicieron de acción real. Luego libros, bueno, pues de Terry Pratchett y Stephen Buster, La Larga Tierra, ¿vale?, que es un grupo de personajes que exploran múltiples tierras paralelas. Anathem, de Neil Stephenson, perdón. Bueno, un mundo en el que unos monjes científicos estudian la relación entre la matemática, la filosofía y los universos paralelos. El fin de la eternidad, de Isaac Asimov, que como os decía al principio, igual que Arthur C. Clarke, ya habían experimentado este tipo de teorías y bueno, y habían escrito sobre ellas. Bueno, pues al final, el fin de la eternidad explora una organización que opera a través de múltiples realidades temporales para garantizar la estabilidad de la humanidad. No sé, a lo mejor os suena un poco a la OVT y Loki. Ubik, de Philip K. Dick, ciencia ficción, ¿vale? Misterio en un mundo donde se experimentan realidades diferentes y líneas temporales. The City and the City, de China Mieville.
Bueno, no es exactamente una historia de multiversos, ¿vale? En ese sentido existe, pero presenta dos ciudades que coexisten en el mismo espacio, pero están separadas por un acuerdo social para no interactuar entre sí. Bueno, bastante curioso. Y nada, lo que os decía, si os ha parecido interesante, echarle un ojillo a la teoría de Many Worlds, buscarlo por ahí, que de verdad que es súper interesante. Y bueno, espero que os haya gustado a vosotros el tema. Da para mucho, es complejo, pero bueno, espero que os haya parecido interesante y que por lo menos os haya dado para dormir bien si escucháis el podcast de noche. Y nada, lo dicho, como otras veces, igual, lo vuelvo a decir, espero que os haya gustado mucho. Dejad un like si es así, si no, no, me da igual lo que hagáis, o sea, como queráis. En otro universo seguramente que sí que me lo estaréis dejando. Y nada, lo dicho, que nos vemos la semana que viene. Más que nos vemos, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Así que nada, un saludo a todos. Hasta luego. Las cosas se nos han ido de las manos.